Buenos días a todos. Después de 4 meses viajando por Brasil, hoy compartimos con vosotros lo que nos gustaría haber sabido antes de entrar en este país y empezar a recogerlo en furgoneta camper. ¿A recogerlo? A recorrerlo. Somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Ahora mismo estamos en Brasil, el 5.º país de nuestro viaje. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Lo primero de todo, es muy importante saber que Brasil es un país enorme y tiene muchísimo tráfico de camiones que llevan mercancías y productos de unos estados a otros, por lo que en casi todas las carreteras se encuentran grandes áreas de servicio para los camiones en las que las camper y motorhomes también son bienvenidas y suelen tener a disposición agua, electricidad, baños y todo de forma gratuita. Cuando vas por una carretera de peaje, está incluido el servicio de grúa por todo el tramo, por lo que si tienes algún problema en esa carretera, pueden ir a por ti y desplazarte hasta el mecánico más cercano. En general, es un país muy amigo de las motorhome, hay mucha cultura camper y somos bienvenidos en casi todos los lugares. Menos en algún sitio turístico en temporada alta, pero eso es lo menos. En Brasil podrás pagar con tarjeta en casi cualquier lado, desde el puestito en el mercado, al supermercado, al kiosco, donde sea. La excepción son algunos peajes que están fuera de las ciudades donde vas a necesitar efectivo para pagar, así que llévate siempre un billetito contigo porque te puede salvar de un apuro. Las mosquiteras pueden ser tus mejores amigas. En Brasil hay muchísimos mosquitos, sobre todo en temporada de lluvia. Y es importante que evites tener una de estas enfermedades que transmiten los mosquitos que son tan desagradables. Por lo que nosotros ponemos mosquiteras en todas las puertas y ventanas y usamos repelente, sobre todo al amanecer y al atardecer, que es cuando están a tope. Hay 4 aplicaciones básicas para tu viaje por Brasil. La primera es el iOverlander, donde puedes encontrar puntos de apoyo, donde puedes dormir, donde encontrar un mecánico, una lavandería, un sinfín de cosas que serán necesarias en tu viaje. La segunda es el Maps.me o cualquier otra aplicación de mapas offline, porque en muchos tramos de la carretera no vas a tener cobertura y si necesitas hacer un desvío porque tienes obras en el camino o porque has cambiado de planes, el Google Maps no te va a reubicar tu ruta. Otra es el Google Translate, donde puedes descargar diccionarios offline para poder sacar tus dudas a la hora de comunicarte con alguien y hacerte explicar qué necesitas o qué quieres decir. Eso es porque en Brasil se habla en portugués. Por último, está la aplicación de Menor Preço. En esta aplicación tienes datos en tiempo real del precio de un producto en los establecimientos a tu alrededor. Un dato importante es que necesitas un CPF para usar esta aplicación. Ahora te contamos cómo lo puedes hacer. ¿El CP qué? El CPF es el Catastro de Personas Físicas en Brasil. Y es un número que sirve para un montón de cosas, como por ejemplo, tener salud pública en Brasil, tener Pix, que es un método de pago que ellos usan continuamente y va vinculado a la línea de teléfono. El CPF también te permite registrar una línea de teléfono prepago. De hecho, sin él no podrás tener una línea de teléfono en Brasil, por lo que es muy importante. Permite hacer compras por Mercado Libre, donde se encuentra todo, y un sinfín de cosas que irás descubriendo si pasas un tiempo en el país, pero las principales para nosotros son esas. Para hacerte CPF puedes hacerlo tanto presencialmente como online. De forma virtual simplemente tienes que rellenar un formulario y enviarlo. A los 2 o 3 días te llegará un correo diciéndote que ya puedes ir a buscar el número a cualquier receita federal en cualquier estado de Brasil. Suelen estar en casi todas las ciudades medianas o grandes. En caso de que lo quieras hacer presencial, simplemente tienes que acudir a una receita federal y te dirán cuándo podrás ir a buscarlo. ¿Qué más? ¿Qué más cuentas esta gente de Brasil? ¿Qué más cuentas? ¿Algo más? ¿La comida en Brasil está rica? ¿Sí? ¿Buenas croquetas? Si eres de América Latina y tienes un plan de roaming que te cobre toda la región, atención, porque eso solo dura 60 días. A los 60 días tu plan se acabó y tendrás que hacerte con una tarjeta SIM de Brasil. Para ello necesitarás un CPF, como te hemos dicho. O el CPF de otra persona. O el CPF de otra persona. Algún amigo que te lo pueda dar también sirve.
Otra cosa que hemos aprendido es que a los brasileños les encanta la música alta. De hecho, tienen unos impresionantes sistemas de altavoces en el maletero y en todos los lados que te puedas imaginar. Así que si no eres tan fan de la música alta como ellos, evita los sitios muy concurridos de gente los sábados y domingos. A la hora de comprar, en Brasil, los mayoristas también venden al público general. Y por lo general, este es el mejor sitio para hacer tu compra grande. Lo único que no compres aquí serán las frutas, verduras y todo lo que sea fresco, que en el mercado tendrán mejor precio. Ah, y el Havan es un sitio donde siempre puedes parar porque reciben bien a los motorhomes. Además, podrás usar su baño y tener agua heladita para beber siempre que necesitas mientras esté abierta. ¿Qué es el Havan? Ah, el Havan, si no lo sabes, es una tienda que vende un poco de todo de cosas para casa, desde manteles hasta ollas de presión. Da igual lo que vende. Por último, añadir que Brasil es un país súper amigo de los viajeros, donde todo el mundo está siempre dispuesto a ayudar y nunca tendréis problema en encontrar a alguien que os eche una mano con lo que necesitéis si pedís ayuda. Aquí terminamos nuestros consejos sobre lo que nos gustaría haber sabido antes de haber entrado a Brasil. Si tienes alguna cosa más que te parece importante, déjalo en los comentarios para que todos podamos saberlo. Pero antes de despedirnos, en el vídeo de la semana que viene estaremos respondiendo un preguntas y respuestas, así que aprovechad para hacernos todas las preguntas que queráis, dudas, lo que no entendáis del viaje. Sabemos que en Brasil hemos grabado muy poquito y hemos desconectado, pero todas las dudas que tengáis de proyectos del futuro, de cómo vivimos... Lo que queráis, si tenéis otras dudas también. Lo estaremos respondiendo el domingo que viene, así que nos lo podéis dejar por los comentarios o por mensaje privado en el Instagram. Y ahí os dejamos, ¿no? Sí. Chao, pips. ¡Chao, pips!